Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy contamos con un invitado de super lujo porque nos acompaña ni más ni menos que una de las leyendas del Guadalajara y del fútbol mexicano, y me refiero nada más y nada menos que a Ramón Morales, al cual le agradecemos enormemente de verdad que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros, y al cual también le damos la más cordial bienvenida. Ramón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, amigos de Pamboleros, Juan, Fernando, Anaí, sí, dije bien, sí, muy bien. Y saludar a toda la gente, por supuesto, que los escucha o que las ve en estas plataformas sociales. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Ramón. Déjame saludar también a mi querida Anaí. Anaí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fer, sobre todo buenas tardes, Ramón, un placer que estés Buenas acá con tardes, nosotros, estamos de manteles largos, la verdad, gracias por gracias, tomarte el tiempo de estar acá con nosotros y pues un placer, esperemos que la pases bien y que nos enriquezcas mucho gracias. con todo lo que nos vas a contar. No, gracias. Y de igual forma, Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Ana, y por supuesto agradecerle a Ramón Morales, pues que se tome el tiempo de poder platicar de lo que más gusta, ¿no? Así es. Claro que sí, y pues vamos a comenzar, Ramón. Me gustaría hacer una pequeña retrospectiva, viajar en el tiempo, hace algunos años, cuando fue tu debut con La Piedad, justamente el conjunto michoacano, en donde pues diste tus primeros pasos en el máximo circuito, y que nos contaras justamente cómo viviste tu debut en la primera división, cómo viviste esa etapa, si ya la esperabas o si fue algo sorpresivo para ti. No, bueno, primero gracias a todos. Fue algo, eh, siempre es sorpresa, ¿no? O siempre es sorpresivo en el sentido de que aunque ya desde niño pues empiezas a jugar y empiezas en la tercera división y cosas así, y sueñas y anhelas de que ese momento pueda llegar. Y pues cuando llegó fue sí sorprendente, fue maravilloso, pero pues fue más que nada también como el primero, ¿no? El primero de saber qué era lo que quería. Créanme que al inicio no estaba muy seguro de ser futbolista, entonces Okay. por eso también para mí fue ese, ese descubrimiento, ¿no? De que esto me encantaba, lo fui disfrutando y después mi papá siempre decía, cuando hagas algo, hazlo bien, no importa Claro. si sea grande o sea pequeño. Entonces pues a partir de ahí digamos que ya nos dedicamos a esto, ¿no? De acuerdo, Anaí. Muy bien, Ramón. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a Chivas? O sea, ¿cómo fue ese proceso y qué significó para ti? Fíjate que fue un sueño hecho realidad, Anaí, porque, bueno, yo antes de llegar a Chivas, yo ya estaba jugando en Monterrey, tenía 3 años y medio allá en Monterrey, y primero fue, fue una sorpresa, ¿no? Eh, un torneo antes, para ser exacto, previo al partido Chivas Monterrey, que yo iba a jugar con Monterrey. Ahí antes del partido me toca saludar al Tuca y al profe Hugo Hernández, en paz descanse. Y estando allí, pues me dice el profe Hugo, ¿qué onda? ¿Está listo para irse con nosotros? Y yo me acuerdo que, pues les comenté que sí, ¿no? Pero pues al final, ese sí era un poco de vergüenza, pues yo pertenecía a otro equipo y no es de que uno dependiera, tú sabes cómo era antes un poquito, ¿no? Entonces, a los 6 meses se hizo realidad. Fue algo maravilloso porque de niño le iba a las Chivas, mi padre le va a las Chivas, mi familia le iba a las Chivas, el pueblo donde soy, bueno, ya es una ciudad ahorita, pero La Piedad todavía estaba muy notado, el americanista, el chivista, ¿no? Tú sabes, ese arraigo, esa historia que tiene el clásico. Entonces, cuando me dan la sorpresa de que me voy a Chivas, fue como pues, un sueño hecho realidad, pero un sueño no nomás mío, sino también de todos mis padres. Yo me acuerdo, yo empecé el gusto con las Chivas por ahí a los 5 o 6 años. A veces uno grita Chivas, Chivas sin saber, porque yo escuchaba a mi padre escuchar los partidos de Chivas en una radio que él ponía en el tejado. Escuchaba en el tiempo el canal 58 y
Ok. y pues ya después vas creciendo, vas preguntando y pues te quedas con un equipo de mexicanos. Y por eso cuando llegó la noticia fue cumplir un sueño literal. Wow. Fer, Ramón, pues justo, ¿cómo para ti fue el cambio pues de Rayados, ¿no? Que en esas épocas, en esos años, pues era un equipo, vamos a llamarlo más modesto, ¿no? En cuanto a Claro, claro. tamaño. Y Sí, y justo, pues pasar a Chivas, que pues ya era un equipo hecho, ¿no? Hecho y derecho, sí. con toda una historia. ¿Te costó trabajo las primeras semanas ya estando ahí en Guadalajara? Fíjate que no me costó trabajo. Primero fue algo sorprendente, Fer, tienes razón. Eh, lo digo con mucho respeto también actualmente, ¿eh? En aquel tiempo, por Rayados, pues era algo más local. Creo que hoy siguen siendo algo más local, aunque han crecido Ujú, tanto los equipos del norte. Lo digo con mucho respeto. Y cuando de repente llegas a Chivas y por lo menos hablo del segundo día que llegué a Chivas, porque el primer día nadie me hizo caso, que no me importa, digo, pero el segundo día, cuando sales del entrenamiento, había como unos 20 cámaras, periodistas. Recordemos que mi llegada se debe a la salida de Ramón Ramírez, sí. que se va a la América. Entonces, pues se iba un ídolo de Chivas. Y también recordemos que poquito años atrás fue el boom de las Super Chivas, ¿se acuerdan? Con Martínez sí. Garza y bueno, Ujú, entonces digamos que apenas iba acabando esas secuelas de esas Super Chivas, ¿no? Entonces, pues mi llegada fue un cambio 10 millones por ciento, así lo digo, porque sales del entrenamiento, ya hay prensa. eh, no digo que antes en Monterrey no me tocó tener alguna entrevista, pero no es lo mismo. Te bombardean con preguntas, a veces no nos preparan tampoco para contestar, honestamente, para los medios. ujú. Entonces, son muchas cosas que sucedieron en ese momento y, y fue clave, la verdad, cuando tú llegas a un lugar y que el jefe máximo en este caso, por llamarlo así, el Tuca Ferretti, que fue con el que yo llego, llegas, el típico salón de clases, sabes que eres el que llega al último y que nadie lo conoce y no sabe ni dónde ponerte. Entonces, pero ¿qué pasa cuando llega el maestro y te dice, a ver, fulanito, no te preocupes, este es tu lugar, relájate? Entonces, eso te da confianza, ¿no? Ah, pues haz de cuenta que a mí me pasó así. Llego, me presentan al Tuca y el Tuca lo primero que me dice es, muchacho, bienvenido, qué bueno que te tengo al fin. Es como que estas palabras me hicieron sentirme más seguro y aparte después viene el cariño y el compromiso de mis compañeros, ¿no? Nunca había trabajado con mexicanos, honestamente, puros mexicanos. Llegas Ujú. allí, entonces te reciben de una forma muy padre. Me recibieron de dos formas. Me dieron una gran bienvenida, pero también me dijeron, vienes a una gran responsabilidad y métele, porque aquí hay que darle. Entonces fue muy bonito, tuve mucha ayuda de eso, Fernando. Ok. De acuerdo. Oye, Ramón, bueno, ya llegas a Guadalajara y Sí, empieza esta consolidación, te empiezas evidentemente a consagrar como un indiscutible del conjunto rojiblanco y lo que son las cosas, ¿no? También empiezan las participaciones internacionales de los equipos mexicanos en torneos de Sudamérica, por ejemplo, el caso particular de Chivas con la Copa Libertadores, que también tuvieron Sudamericana y demás, ¿no? Pero también. obviamente mucha gente lo que más recuerda en estos momentos es la participación en Copa Libertadores y justamente hace unos días se cumplieron unos años de aquel partido de Guadalajara contra Boca Juniors, la goleada en el Estadio Jalisco y bueno, ya posteriormente lo que fue el encuentro allá en Argentina. ¿Cómo fue para ti ese par de encuentros, Ramón? Porque la verdad, en un principio pintaba Boca como el gran favorito, se llevan una goleada estrepitosa de Guadalajara y la vuelta allá en Argentina fue tensa y me imagino lo que le sigue, ¿no, Ramón? Sí, fíjate que, a ver, creo que desde el inicio favorito era Boca, ¿no? No, no, hay que ser honesto, ¿no? Boca tiene mucha historia en la Copa Libertadores. Pero como conforme veníamos nosotros, creo que estábamos dando mensajes de mucho respeto
en todo lo que es Sudamérica, ¿no? Entonces yo estoy seguro que Boca era favorito, pero sí cuando dijo Chivas, estos vienen calientitos, entonces hay que tener cuidado. Y fíjate que lo que te puedo decir es ese primer partido en el Jalisco fue un guión de película. Así te lo puedo decir, o sea, eh, yo te voy a ser sincero y lo digo con mucho respeto para la afición de Chivas. Siempre nos han apoyado, siempre han estado con nosotros, pero ya habíamos jugado algunos partidos de Libertadores. Y sí, la gente iba al estadio, pero ay, faltaba como no sé, no sé cuál sea la palabra, como que ese conexión de lo Ok. que es la Copa Libertadores, que tú vas a Sudamérica y un Boca Flamengo, ¿no? Por Sí, sí, mencionar sí. dos equipos de Libertadores, ya sea en Brasil o ya sea en Argentina, son partidos y apoyan con todo y hay una gran rivalidad, ¿no? Claro. Y yo sentía que el aficionado acá en México, pues sí, estaba adaptado y nos apoyaba muy bien lo que es la liga, pero este nuevo torneo como que faltaba ese plus. Pues mira, llegó ese partido al Estadio Jalisco y fue un guión de película porque fue todo perfecto. De donde tirábamos, la metíamos, de pronto era al Patito, al Bofo, o sea, el gol de Johnny. eh, Honestamente, creo que pudieron haber sido más de cuatro hablando del Jalisco, ¿eh? Creo que ellos también pudieron tuviera uno o dos goles ahí, pero nosotros tuvimos dos, tres opciones muy claras de gol también. Entonces fue un partido muy, muy completo que hicimos con una gran confianza, con una conexión de la gente, se metió como si fuera real, y espero no me malinterpreten, porque luego, como si fuéramos un equipo que había jugado muchas veces Libertadores y fuéramos de Sudamérica, ¿no? Que estuviéramos Sí, identificados. Entonces fue maravilloso, fue impresionante ganarle a un rival tan poderoso. Ahorita a lo mejor Delgado, Abondancieri, o sea, Palacios, o sea, tenían un gran equipo, Palermo, no sé, tenían un gran sí, sí, sí. equipo, y tuvimos la fortuna de hacer un partido muy, muy completo, ¿no? Eh, de esos partidos que lo escribiste, que lo llevaste a cabo y que lo hiciste. Y después vino la revancha allá en Argentina, en Buenos Aires. Eh, es, fue, fue difícil, fue muy, muy difícil. Nunca había tenido miedo de que me pasara algo físico, honestamente. Ujú. Digo, es fútbol, sé todo lo que pasa, pero hasta ahí, ¿no? Pero por primera vez en mi vida sentí un miedo antes del partido, cuando vas llegando, te avientan piedras, nos tuvieron que tirar al piso porque nos tiraban cosas al camión. Ok. Cuando estás en el vestidor antes del partido, nos aventaban bombas de humo, de repente cohetes o palomitas, no sé cómo se le Ujú. llama allá, pero y luego sale el partido o sales a iniciar el partido y fueron como 10 minutos de puros cohetes, ¿no? Todo intimidación. La verdad, la Bombonera, su equipo, los aficionados argentinos apoyando todo el rato. Fue impresionante, ¿no? Y bueno, sabíamos que teníamos que luchar ante todo. Eh, Tuvimos una gran actuación de Chuy Corona. ¿Recuerdan que fue el que nos ayudó Y el refuerzo, por ¿no? el tema ahí? Sí, por el tema ahí de que el equipo se estuvo dividiendo por el tema de Libertadores y selección. Y entonces, eh, no te puedo decir que hicimos un partido completo porque no lo hicimos. Por ahí me acuerdo, hace poquito lo vi y le platiqué. Dije, Venado, ¿te acuerdas un centro que mandé? Pudiste meterla y hubiéramos ganado en Boca. Ahí se hubiera sido completo, ¿no? O sea, Sí, sí. tener una victoria ahí. Pero bueno, después se suspendió el partido, tiraban piedras. Fue algo muy, muy complicado. Vino lo del bofo, el escupitajo, nos querían, pues, digo, no, como normalmente se dice, ¿no? O futbolísticamente nos querían matar. Sí, de acuerdo. Bueno, un episodio que todavía se sigue recordando hasta nuestras fechas. Anaí, Sí. Ramón, y hablando de grandes momentos que has vivido, pues uno de ellos fue quedar campeón con el Guadalajara. Qué gran plantel tenían, talentosos todos, pero ¿cómo era el vestidor? ¿Cómo se vivía en ese momento y con quién te la llevabas mejor? Mira,
Buena pregunta, Anaí. Fíjate que éramos un grupo, estaría mintiéndote honestamente si yo te dijera que éramos muy unidos. No, éramos un grupo que tenía muchos líderes, con mucha personalidad, todos los jugadores, y que desde la personalidad del Chepo, ese carácter, ustedes conocen un poco al Chepo, ¿no? Esa personalidad que tienen, el liderazgo de Osvaldo, temperamento fuerte de Reynoso, dos jóvenes con un gran futuro que a la postre lo hicieron así como Johnny Magallón y el Maza que están jugando, un Diego Martínez que ya venía de hacer muy buenas cosas interesantes en Necaxa, un Gonzalo Pineda que venía de ser campeón de Pumas, un Bofo que es un crack, Bofo, un crack así en toda la extensión de la palabra, y un Bravo y un Venado que creo que alcanzaron un clima de calidad extrema. Y bueno, tenemos el goleador y tenemos un gambetero, driblador como el Venado, ¿no? Que nos daban esas opciones, ¿no? Yo era, de alguna forma, yo y Osvaldo éramos los veteranos del equipo, Osvaldo un poquito más grande que yo, no quiero aclarar, ¿no? Pero era un equipo muy bien balanceado, porque en la banca teníamos a Manolo Sol, teníamos al Chato Rodríguez, teníamos a Sergio Santana. O sea, estoy hablando de tres jugadores con mucha experiencia y ya campeones. Santana en Pachuca, Sol con varias trayectoria, el Chatito ya campeón en varios lados con mucha trayectoria. Entonces, y teníamos unos jóvenes muy buenos, el Pato Araujo que jugaba ahí de titular con Pineda, Omar Esparza, el Gaucho Ávila, estaba Antonio Patlán, Borboa, o sea, teníamos, creo que por primera vez se juntó una combinación de buenos 11, perdón por decirlo, con muy buenos también en la banca que pudieran ser titulares, ¿no? Entonces, esas personalidades y ese carácter de todos quizás chocábamos, pero teníamos un fin común muy, muy marcado. Teníamos que ser campeones con ese equipo. Y se cumplió un sueño, Ana, y fue un sueño que ahorita te lo estoy contando y me están sudando las manos, se me viene un poco el sentimiento, te soy honesto, porque el después de despertar de ese sueño, que es acabando el partido, fue maravilloso. El recibimiento de la gente, el cariño, eh, te hacían sentir como si fueras un dios, tú, ¿no? O sea, como que les acabas de alegrar la vida o darles la lotería a todo. Fue algo maravilloso y también para mí, yo en mi caso, veníamos de perder la final con Pumas en el 2004. Sí. Entonces, siempre había una espinita ahí clavada y lograr ese sueño, pues fue algo maravilloso. Yo siempre he dicho que cuando tú llegas a un equipo como Chivas, eh, tienes que dejar huella y la única huella que puedes dejar es dejando una estrellita, ¿no? Y creo que fue lo mejor, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Mira, me puse chinita, Ramón. Gracias. Yo estoy igual. Es que yo soy chiva hermana, pues. Muy bien. Eres la única correcta de seguro. Sí. A ver, Fer. Ramón, y justo poniendo en perspectiva este tema del título con Chivas en aquel 2006, Sí. Todavía no sé si tú en lo particular o esa generación, ese equipo de futbolistas lo pone más en valor, ¿no? Ya que al final de cuentas, pues, no, o sea, es muy difícil ser campeón en el fútbol mexicano por el formato, ¿no? Principalmente, y pues más que nada, pues es muy difícil ser campeón en cuestión de Chivas por la tradición, lo que representa el equipo, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ya los años siguen pasando, ¿no? Y solamente un equipo ha vuelto a ser campeón con esa camiseta. Sí, tienes toda la razón, Fernando. Fíjate que aparte de los antecedentes que traíamos, ¿no? Una final perdida, muy cerca a la Libertadores también en 2005, ¿te acuerdas? También, Digo, ahí al final nos dividieron un poco, ¿no? Unos en selección, otros acá. Eh, y, y el hecho de ser puros mexicanos que de repente, por lo menos en aquel momento no decía, no, la gente no decía que era difícil. O sea, era difícil general, ¿no? Creo yo. Sí. Hoy en día, si hablamos en la actualidad,
mucha gente piensa que es muy difícil porque Chivas ocupa tener los mejores mexicanos, porque ocupa buena camada de fuerzas básicas, porque ocupa tener continuidad, porque ocupa una identidad que lo pueda dar a ser muy constante, ¿no? Y cuando digo constante, no calificar un torneo y el siguiente no. No, yo creo que ese ha sido uno de los males de Chivas, pero bueno, eh, fue difícil por todo eso que bien mencionas y sí, era algo que queríamos. De hecho, te soy muy sincero, cuando después del campeonato queríamos que se continuara, ¿no? Que no fuera nada más, se va Osvaldo, se va el Chatito, se van algunos, llegan otros, y aún así el siguiente torneo perdimos la semifinal con Atlante, que la postre es campeón, ¿no se acuerdan por ahí? Entonces, eh, creo que se hubiera podido mantener una base y creo que ese ha sido uno de los problemas de repente de Chivas, ¿no? Me voy al 2017 cuando son campeones con Almeida. Después del campeonato, ¿qué pasó? Adiós Orbelín, adiós Pizarro, adiós Pulido, Cota pues era préstamo y adiós. Entonces otra vez estuvieron desbandando y no le dieron continuidad y bueno, eso ha sido un pesar para el equipo, un pesar porque un equipo que sí tiene mucha historia, que es muy importante, este, ya se ha quedado atrás en el tema de título. Ok. Que justamente lo que bien menciona Ramón, ese equipo, vaya, la pelotita pareciera que fue a veces injusto con ellos, ¿no? Porque sí logran el título de liga, pero se quedaron muy cerca de ganar la Conca contra Pachuca, de la final de Libertadores, o sea, eran constantes en las instancias finales justamente esas escuadras del Guadalajara. Y por el fútbol desplegado parecería, repito, que fue injusto, ¿no? Que se quedó corto en cuanto a títulos por el despliegue físico que llegaron a mostrar. Ahora, Ramón, justamente a la par de Chivas, que estabas atravesando ese muy buen momento, estabas siendo convocado a la selección mexicana y con selección también eres protagonista de uno de los momentos más significativos, me atrevo a decirlo, de los últimos años, que ha sido esa victoria contra la escuadra de Argentina en 2004, justamente Copa América en Perú, en donde clavas un golazo al Pato Abondancieri, que ya seguramente te debería de soñar en esos momentos, por lo de Guadalajara y luego lo de la selección mexicana. Esa victoria es la última oficial que tiene la selección mexicana sobre el conjunto albiceleste, pero en ese momento también, vaya, no sé qué representó para ti y cómo lo ves ya pasados los años. Fíjate que primero, para mí, ponerme la camisa de México, yo les, es como ponerme la bandera, ¿no? O sea, a ver, gracias a Dios no somos un país donde haya conflicto como para pelearte con otros, ¿no? Entonces, pero yo creo, esa es mi opinión, yo soy muy mexicano, amo mucho a mi país con sus buenas y sus malas. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo puedo yo defender a mi país o querer a mi país? Pues yendo a la selección, ¿no? Entonces, la camisa de la selección para mí era mi bandera. Estar ahí, Copa América, el escenario perfecto, un día medio fresco ahí en Chiclayo, ¿no? Sí. Argentina, Ayala, no sé quién más de los que vienen ahí, había muchos, ¿no? Creo que era un equipo muy completo y siempre Argentina, pues, bueno, hay que darle el reconocimiento que merece, siempre va a ser favorito sobre muchas veces sobre México, ¿no? Independientemente de que México ha competido. Entonces, cuando me toca esa oportunidad, fue un día especial porque el mismo día se me dijo que iba a jugar a la hora de la comida, yo no estaba allí. eh, y después fue un día especial porque también hay momentos en la vida del ser humano, no sé, les ha pasado a ustedes ahorita que tienen este programa, que de repente la gente los ve, ya sea físicamente, y les dice, vi tu programa, muy bien, ¿eh? Pues la verdad se siente bonito. Claro. Entonces, es como un aliciente de que hay que seguirlo haciendo y qué mejor o qué puedo hacer más, ¿no? Entonces, cuando llega la falta y me acuerdo que se acerca Rafa Márquez y hay una toma donde está Rafa por un lado y atrás de mí estaba el Pavel Pardo, ¿no? Imagínate los que tenía ahí, ¿no? Sí. Que dos muy buenos cobradores, buenos compañeros y llega la falta y Rafa rápidamente me dice, tú lo cobras.
tú le das, ¿no? Entonces, eh, uno se concentra, estaba lejos, sabía que tenía que pegarle fuerte, estaba haciendo un poquito de aire en Chiclayo, entonces uno se vuelve químico, físico, no sé cuál sea la palabra correcta ahí también, ¿no? Para intentar hacer bien. Y después le pegas con ambición, con deseo, con determinación. Y gracias a Dios salió un buen gol. Festejé muy feo, me acuerdo. Yo le decía, esa adrenalina tan padre de sentir. Fui, corrí, después ya más bien llegaron mis compañeros y fue un gol que yo siempre lo he dicho, fue un gol que independientemente a quién le vaya, es un gol de México y me lo han reconocido gente que le va a la América, a Pumas, a otros equipos. Entonces no fue un gol de Ramón, fue un gol de México que disfrutamos todos y fue un día maravilloso. Y bueno, no sé, tú lo decías, creo que la única o la primera o la única vez que la ha ganado Argentina en un torneo oficial. Entonces, pues siempre uno va por el camino de esto, de buscar hacer algo bien y si te quedas en la mente de alguien en el tema positivo, pues es algo que me llena de orgullo, la verdad. Claro, Anaí. Ramón, otro de los momentos que todos recordamos hasta la fecha es aquella vez que jugaste fracturado. O sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Por qué no quisiste salir del campo? Y la verdad es que lo reconocemos profundamente y lo agradecemos. No hay jugadores ya como tú que tengan ese amor y esa pasión a la camiseta. Entonces, ¿pero qué pasó por tu mente? ¿Por qué decidiste seguir jugando? Fíjate que Anaí, vergüenza, amor, orgullo. ¿Te acuerdas? Fue con Cruz Azul, creo que cuartos de final, y creo que íbamos 3-1, 4-1, no sé bien, creo que 4-1 perdimos, ¿no? Íbamos 3-1 o 4-1 ya, no sé, no me acuerdo, y no podía salir. Mira, cuando llega el doctor Narciso, que le mando un fuerte abrazo, que ve mi codo fuera y todo eso, él me quería sacar, ya no había cambios, yo le decía que no, y mi primera reacción fue, no me saques, me dice, es que ahí me dijo algo científico, hay un nervio que pasa por el codo, si está roto va a ser muy complicado, te tenemos que operar y puedes dejar tu carrera, ya terminar tu carrera, bla, bla. O sea, no sé si él me quiso decir todo eso siendo verdad o me quiso asustar, ¿no? Como para sacarme, no sé. Y me acuerdo que le dije una grosería, le dije, no me vas a acercar, hijo de... Después le pido unas disculpas al doctor, él me conoce, tengo buena amistad. Pero yo creo que era la adrenalina, pero esa adrenalina se llamaba vergüenza. Me dolía más el que íbamos perdiendo 4-1 que mi codo, te lo digo honestamente. Entonces, siempre lo he dicho, la camisa de Chivas se puede manchar de lodo, de sangre, de muchas cosas, pero nunca de vergüenza. Nunca, nunca, nunca. Entonces, eh, no me quiero sentir un héroe, no nada, no, simplemente eh, quiero la camisa de Chivas, punto. Esa es mi contestación sencilla porque hay que sentirla para que de veras pues tomes decisiones, ¿no? Claro. Fer. Justo, Ramón, y dentro de todas estas características, y bueno, regresando igual al tema de tu paso en selección nacional, justo disputaste Copas del Mundo, también fuiste muy relevante en los esquemas, ¿no? De diferentes técnicos nacionales, Javier Aguirre, Antonio Lavolpe. Para ti, Ramón, ¿qué es lo que más te gustaba hacer dentro del terreno de juego? Tienes un gran golpeo de balón, también tenías una gran visión. Para ti, ¿qué era lo más relevante o tú qué considerabas que era lo más relevante dentro del terreno de juego que tú podías aportar? Qué buena pregunta, Fer. Te lo agradezco porque, digo, me da un poco de pena de repente hablar de mí, ¿no? Tú sabes por qué. No sé, todavía no logro superar eso. Me considero una persona común y corriente como cualquiera, pero sí sentía que tenía no sé si un don o un talento, no sé cuál sea la palabra correcta, ¿no? Mira, algo que a mí me encantaba y lo buscaba, era encontrar ese hueco para encontrar el centro peligroso. O sea, te estoy diciendo algo muy específico de un partido de fútbol, ¿no? Sí.
A mí me gustaba mucho mi control orientado. El control que hacía ya era para yo mandar un centro. Los compañeros que tuve, pues bueno, a la larga, cuando vas entrenando el día a día, pues te van conociendo y sabías, ¿no? En Chivas pues tenía a Bravo, a Santana, a Jair García, etcétera. En la Te selección pues remataban tenía, todo. sí, en la selección pues tenía a Jare Borghetti, Blanco, Palencia, ¿no? Entonces, sabían, ya me conocían. A ver, yo controlo, a mí si el defensa me da un medio metro, con ese medio metro, yo centro. Entonces, era parte de ese conocimiento de centrar. A mí me gustaba encontrar ese hueco, digamos, entre el portero y los defensas. Siento que ese era, eh, eh, perdón, no sé, no quiero ser mamucas, como dicen por ahí. Siento que es una de mis virtudes, no sé. Claro, Eh, sí, Tenía la capacidad de encontrar ese hueco y yo sabía que, por supuesto, con trabajo, todo es trabajo diario, diario. Yo sabía que tenía el control suficiente, que tenía el golpeo suficiente para meterla por ahí. Entonces, eso era algo que me gustaba y que a la postre, bueno, muchos compañeros me decían, no, es que tú para centrar, tú para centrar. Creo que fue algo que fui perfeccionando. Tuve buenos compañeros. Cuando estaba en Monterrey, Sergio Verdirame, ¿se acuerdan? Aquel argentino Sí. que, bueno, se entraba muy bien sobre la carrera. Y luego llego a Chivas y me toca con Manolito Martínez, que también muy bien. Y luego me toca el maestro Galindo, que también ahora le vente. Y entonces, bueno, el Tuca Ferretti, ni se diga, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad y creo que fui aprendiendo a encontrar ese hueco, que sí era algo que me encantaba. Me encantaba, eh, híjole, yo de repente decíamos de broma, tú dámela y tú llega y lo demás nos encargamos, ¿no? Entonces, era algo que disfrutaba mucho hacer. Y eso sí lo disfruto en la cancha, fíjate. Eh, Creo que inclusive a veces, no siempre, disfrutaba más saber que pude meter un gran centro para que un compañero metiera el gol que yo inclusive meter el gol. Sí, ok. de acuerdo. Oye, Ramón, rápidamente, dos Sí, preguntas breves dime. de tu paso por selección mexicana. La primera, relacionada a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. ¿Qué fue lo que pasó, Ramón, justamente en ese partido contra Estados Unidos? Porque la gran mayoría de los aficionados ya veíamos al equipo mexicano en el famosísimo quinto partido, ¿no? Porque Ujú. habían hecho una fase de grupos fabulosa contra Italia, Ecuador, Croacia. El ánimo estaba por las nubes y de repente vino ese partido contra Estados Unidos que pues fue un balde de agua fría, ¿no? Para todos. Y la Sí, segunda, rápidamente, el otro lado de la moneda, ¿no? Copa Confederaciones 2005, Mundial 2006, un equipo que jugaba muy bien, que quizás es de las mejores selecciones que ha jugado en los últimos años. ¿Cómo fue también tu experiencia con ese equipo? Porque en esa Confederaciones, bueno, le plantaron cara al que le pusieran enfrente, ¿no? Alemania, sí, Brasil, el mismo habrá, Argentina, sí, o sea, sí. fue fantástico. ¿Y cómo fue también tu experiencia en ese proceso? Mira, como bien mencionas, en las dos, una buena, una mala, ¿no? Yo creo que la derrota más dolorosa que ha vivido México en su historia, para mí es eso con Estados Unidos, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos, ustedes están muy jóvenes, pero para atrás, mundiales para atrás y mundiales para adelante que ha habido, México nunca había sido favorito como ese partido. O sea, Alemania en el 98, Alemania nos elimina, pero honestamente era favorito Alemania. Sí, claro. Brasil era Brasil, contra Argentina era Argentina. O sea, y en esa ocasión creo que por primera vez México, Estados Unidos, y éramos favoritos y más por el buen fútbol que veníamos realizando. Fue un mal partido, fue un partido complicado para mí porque yo salgo al minuto 24, 25, no lo Uh -huh. recuerdo bien. Un partido donde ahí me estaban viendo gente del Sevilla de España y que al final, pues al sacarme pronto, eso hizo que se fuera una oportunidad. Un partido donde desde mi punto de vista creo que estaba empezando a hacer las cosas bien. Digo, era joven el partido y creo que yo estaba llegando por ese lado. Pero al final Javier tomó una decisión, ¿eh? Él lo dijo después de tiempo que se había equivocado
Hoy en día que soy entrenador, pues también me pongo en el lado de Javier. eh, Vas perdiendo contra Estados Unidos. El gol entró por aquel lado, un centro que dan. Entonces a lo mejor él dijo, no, pues, saco a este, meto a Luis Hernández, que ya tenía una historia, una carrera más grande. Entonces con eso le puedo ayudar al equipo y bueno, al final no salió así, todo fue peor, nos meten el 2-0 y fue una noche triste, así lo llamo, una noche triste y espero, y sí espero y lo estoy esperando, lo digo con mucho respeto, que algún día estos muchachos de ahora, porque uno ya está viejo, nos puedan ganar esa batalla, ¿no? Y con respecto a la otra, una gran confederación, una gran selección. Estuvimos, en mi caso, estuvimos para arriba y para abajo después del partido con Boca. Yo vuelo a Frankfurt para llegar, llego 4 horas antes del partido, salgo a la banca con Grecia, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ya la Volpe decide que no juguemos, pero después hacemos un gran partido con Argentina, contra Brasil también, Brasil de Kaká, Robinho, Cicinho, Dida. Entonces, jugamos un tercer lugar contra Alemania maravilloso, honestamente, con el mejor jugador en ese momento que era Bala por parte de Alemania. Ujú. Entonces, creo que un equipo muy bien dirigido por Ricardo, que ya sabíamos a lo que jugábamos, que cada uno sabía sus funciones y que hizo un buen ambiente de grupo y que bueno, ahí se notó. Lástima que no fue el Mundial en ese momento, no hubiéramos estado, creo que diferente, pero creo que ha sido la mejor selección en cuanto a fútbol. ¿De acuerdo? ¿Van ahí? Correcto, Ramón. Y bueno, hoy en día, pues tú tienes como toda la autoridad de decir cómo ves la selección en este momento de cara al próximo mundial, cómo ves al equipo y qué crees que le haga falta para llegar a ese quinto partido. Híjole, mira, lo veo bien. A ver, después de lo que ha pasado, de los mundiales pasados y todo eso, México, y después de toda la situación ahí complicada con Jaime Lozano y todo eso, ya saben, México ocupaba un entrenador con experiencia, mexicano, y que supiera manejar muy bien a la prensa, que supiera trabajar, y ahí está Javier Aguirre, ¿no? Es un Javier Aguirre que venía muy bien con Mallorca. Entonces, ya con la experiencia de mundiales de Javier, hoy viene y encuentras a un equipo con, con mucha revancha, ¿no? Así lo veo yo. Y espero que así lo vean los jugadores. A ver, recuerden que venimos de un fracaso en Qatar y todo esto. Entonces, es cierto que ya no están los Herreras, ya se están yendo algunos jugadores, Giovanni, etcétera, etcétera. Pero hay otros que tienen que levantar la mano. Y ahorita pues lo vimos a Alexis y Alvarado desde mi punto de vista. Y vienen ahí el complemento fuerte y ya de experiencia de Johan y de Montes posiblemente, la renovación de la portería, donde ahí está Malagón y Rangel, aunque con el apoyo todavía de Ochoa, ¿no? Entonces, creo que hay una camada para que Javier pueda trabajar y, y sí yo creo nada más, Anaí, olvidarse del quinto partido, es ir partido a partido. Tenemos una gran oportunidad de que es en casa, hay que hacer valer ese peso y creo que México tiene muchas posibilidades de ir más allá, ¿no? De hacer una gran, una gran justa mundialista y ojalá y lo pueda lograr. Ver. Y ahora en tu faceta, Ramón, como entrenador, como bien lo mencionas, que pues ya uno ve el fútbol de una manera muy distinta a como jugador, pues que cómo ha sido para ti este proceso, ¿no? De dirigir, inclusive pues ya en una etapa formativa con los equipos con los que has trabajado. ¿Ya lo pensabas ya en un punto en tu carrera, todavía estando en la cancha? Fíjate que en la parte final me tocó siempre estar rodeado de jóvenes, siempre mis compañeros fueron jóvenes, Bravo, mi compañero cuando recién llegó, el último compañero que tuve en Chivas fue el Chicharito, duramos 4 años de compañeros, ¿no? Entonces, eh, ya me gustaba en la cancha de repente ver ciertas cosas. Después, pues, el fútbol te ha dado tanto que es algo que conoces. Y me preparé, estudié mi carrera, la terminé, me llegué a Chivas a trabajar en básicas
5 años estuve por ahí, tuve experiencias con el Chepo de la Torre de auxiliar en primera división, un interinato de un día. Entonces, me ha tocado dirigir en la Liga de Expansión. Entonces, ha sido padre, es algo que me gusta, pero ¿qué crees? También descubrí otras cosas en la vida y de repente la burbuja del Ok. futbolista hace que nomás, bueno, hablo por mí, ¿no? Me da la Ujú. sensación que yo lo único que sabía hacer era lo que está rodeado del balón, ¿no? Y de repente, ¿no? La vida continúa y otras cosas. Estuve trabajando en los medios ahí en Ujú. Univisión durante 4 o 5 años también. Entonces, siempre rodeado del mundo del fútbol. Ahorita hacemos otras cosas, pero siempre con la disposición de que si hay una buena oportunidad y si se dan las cosas bien, y si no, no pasa nada. Desde afuera seguimos amando al fútbol siempre, ¿no? Ok. Ramón, ya para empezar a terminar, me gustaría hacer una muy breve dinámica contigo, A darte ver, una dime. serie de nombres de compañeros, de equipos, que nos Ok. los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Va, sí. Vamos a empezar con Osvaldo Sánchez, El mejor portero de Chivas. Adolfo Bautista, Crack. Rafael Márquez, Líder y pues paisano. Digo, somos paisanos. Ricardo Ferretti, Maestro. José Manuel de la Torre, Personalidad. Ricardo Lavolpe, Un, un terco mágico. Javier Aguirre, Temperamento puro. La Piedad, Mi tierra, mi orgullo, mis padres, ahí todo. Rayados, Agradecimiento. Tecos, Muy querido y agradecimiento. y finalmente Chivas. La mitad de mi corazón. Es mi esposa, mis hijos y la otra parte es de Chivas. De acuerdo, Ramón, pues muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutos para platicar No, de hombre. algunos temas de fútbol. Nos la pasamos muy bien, al menos nosotros No, qué bueno. contigo. Esperamos Yo que también. haya sido igual. Y pues ya nos empezamos a despedir. Anaí, Ramón, no, pues un placer que hayas estado con nosotros. Esperamos te No, la hayas pasado bien. Gracias por enriquecernos con todos tus conocimientos, de verdad, y por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Un placer. Y pues no, espero que otra vez tengas la oportunidad en un futuro de regresar por acá. Pues con mucho muchas gusto. gracias, compañeros, también. Y de verdad, muchísimas gracias, Ramón. No, gracias, Anaí. Un abrazo y gusto en saludar. Igualmente. Fernando Rodríguez. No, pues agradecerte, Ramón, porque te hayas tomado el tiempo de verdad para platicar, para pasar un rato, recordar y justo hablar de lo que más nos gusta. No, muchas gracias, Fernando. Un abrazo para ti también. De igual forma, recordarles que Ramón y otras leyendas del Guadalajara van a estar disputando unos partidos amistosos contra, bueno, no sé qué tan amistosos, contra las leyendas del Club América. El próximo 13, 14 y 15 de junio, el primero en Cuautitlán, el segundo en Esa y el tercero en Chalco. Ahí van a poder ver a Ramón junto con otras figuras, evidentemente, del conjunto rojiblanco y de las Águilas del América. Partidos que, bueno, evidentemente, pues a pesar de la edad, créamelo usted, todavía hay muchísimo Todavía. talento, todavía hay entrega, todavía hay pasión, de eso que actualmente creo que muchos extrañan todavía. Ramón, de verdad, muchísimas gracias y te mandamos un enorme abrazo. Hombre, muchas gracias a ti, Juan, a toda tu familia pambolera. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y sí, bueno, vayan allí a vernos. Ya jugamos en el low motion nada más, pero de repente todavía pues, nos ponemos la playera y tratamos de transformarnos, ¿no? Y darles el respeto a la gente que se merece. Gracias por usted aquí por esta oportunidad, esta bonita plática y bueno, un abrazo para todos. Que estés muy bien, Ramón. Gracias, hasta la Hasta próxima. luego. Gracias. Saludos. Gracias.